Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Somos Telediario, emisión estelar en este día donde las noticias sobre el virus del Zika están dando de qué hablar en Guatemala y otros temas, por supuesto, ¿no? En Guatemala y el mundo entero, un tema del que ya le estaremos hablando en esta emisión. Por lo pronto, empezamos con los titulares. Una semana permaneció prófugo, pero hoy fue detenido cuando se disponía a ingresar a Torre de Tribunales. En esta oportunidad del diálogo hacia una reforma integral del sistema de justicia sean puntos que igualmente se aborden. Comisionado llama a diálogo nacional para reformar sector justicia. En medio de alerta mundial por virus de Zika, expertos advierten que el sistema de salud nacional no está preparado para atender esta enfermedad. Fin a polémica por salarios diferenciados. Gobierno anula medida decretada en 4 municipios. Aldo Estuardo García Morales, juramentado como ministro de Comunicaciones en sustitución de Jerry Ordóñez. Procuraduría General de la Nación denuncia en Ministerio Público a responsables de firmar pacto colectivo en Congreso de la República. Más de 10.000 niños refugiados desaparecidos podrían ser víctimas de abuso en Europa. Ana Sofía Gómez busca llegar a las justas olímpicas de Río 2016. Para las próximas horas, el INSIBUME pronostica que durante el día se podrá esperar ambiente cálido y tiempo soleado. Ya por la noche descienden nuevamente las temperaturas, principalmente en el occidente. Pero toda la información del clima nosotros se la brindamos a detalle más adelante aquí en Telediario. Fue en el gobierno de Otto Pérez Molina cuando el tema de los salarios diferenciados comenzó a cobrar fuerza, pero un fallo de la Corte de Constitucionalidad lo dejó en suspenso. Y tiempo después, con la llegada al Ejecutivo de Alejandro Maldonado, nuevamente se intentó decretar los salarios diferenciados. Los salarios diferenciados surgen a finales del 2014 en 4 municipios autorizados por el gobierno de Otto Pérez Molina y Carlos Contreras, ministro de Trabajo de ese entonces. Casi 2 años ha sido la batalla entre alcaldes, pobladores a favor y en contra, antiguas autoridades de trabajo y la Procuraduría de Derechos Humanos, unos argumentando la necesidad de permitir inversiones extranjeras para generar empleo, por ser localidades de alta pobreza, avalando un salario menor al mínimo vigente, mientras la Procuraduría cataloga la medida como violatoria a los derechos constitucionales, humanos y laborales. La PDH tuvo el apoyo de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, quienes criticaron esta acción, afirmando que la explotación de la mano de obra no es una opción viable para propiciar el desarrollo económico y social. Esta disputa llegó a la Corte de Constitucionalidad. En el 2015 declararon inconstitucional la vigencia de este 4º salario mínimo en el país para los municipios de Mazagua, Escuintla, Estanzuela, Zacapa, San Agustín, Acazahuaslán y Guastatoya en El Progreso. Telediario, información actual. Y el organismo ejecutivo decidió anular los salarios diferenciados que fueron decretados en 4 municipios. Y es que recordemos, Vanessa, que este tema generó bastante polémica y críticas al expresidente Alejandro Maldonado, quien defendió esta medida. Este martes el organismo ejecutivo dio a conocer la derogación de los acuerdos 304 al 307-2015, con los que se pretendía fijar los salarios diferenciados en 4 municipios: Mazagua, Escuintla, Estanzuela, Zacapa, Guastatoya y San Agustín, Acazahuaslán, El Progreso. Según las autoridades, ya se analiza dar respuesta a la serie de criterios emitidos por diversos sectores. Nosotros estamos viendo algunas posibilidades, análisis para poder retomar, ¿verdad?, estos esfuerzos y poder darle una respuesta no solo al sector empresarial, sino particularmente a las necesidades de las familias guatemaltecas. Aunque aún no existe una propuesta concreta, las autoridades analizan estrategias viables que permitan la mejora a la economía sin afectar a nadie. En este momento no tenemos una propuesta definida, la estamos analizando, ¿verdad? Tenemos varias opciones y obviamente lo que queremos hacer es un diálogo social bastante abierto, que genere muchos acuerdos y que le dé mucha viabilidad a este mecanismo.
La titular de la cartera de trabajo argumentó que la decisión se tomó tras varias anomalías halladas en los procesos efectuados por autoridades anteriores. Obviamente fue una discusión que nosotros hemos venido llevando a cabo con varias semanas de antelación y de acuerdo a lo que hoy se publicó en el Diario de Centroamérica, el Ejecutivo decidió derogar los 4 acuerdos gubernativos firmados el 30 de diciembre del 2015 con un solo objetivo. Y el punto acá es que detectamos que hubieron errores en el proceso, por lo tanto se decidió tomar esta decisión, ¿no? Telediario, información actual. En el caso de los salarios diferenciados, cabe mencionar que está pendiente el fallo final de la Corte de Constitucionalidad, que dejó en suspenso la aplicación de esta medida en 4 departamentos. Fue una publicación del pasado 31 de diciembre del 2015 en donde el exmandatario Alejandro Maldonado avaló la vigencia de estos salarios diferenciados. Por segunda ocasión llegó a la Corte de Constitucionalidad por un recurso presentado por la Procuraduría de Derechos Humanos. El pasado 7 de enero la Corte suspendió este cuarto salario de manera provisional. Un mes después, el nuevo gobierno derogó la vigencia de los salarios, por lo que deja sin efecto esta normativa, sin conocer la resolución final de los magistrados. El pretender que a partir de salarios disminuidos, como yo les llamo, se va a tener mejores oportunidades, creo que estamos viendo únicamente el árbol y no el bosque. Si queremos en realidad que los municipios que están necesitados de fuentes de trabajo se desarrollen y tengan la oportunidad de precisamente obtener ese trabajo, hay que hacer un esfuerzo importante en la formación de los trabajadores. Somos respetuosos de la decisión que tomó el señor presidente en haber derogado los salarios diferenciados. Sin embargo, seguiremos en la labor de encontrar o de buscar algunos mecanismos que logren generar mayores ingresos a los guatemaltecos y sobre todo a que se les incluya en la formalidad. El problema es que solo derogan, pero no son creativos, sino dan propuestas en una contrapartida. Lo que está pasando es que Guatemala se está quedando totalmente fuera de ser un país competitivo. Telediario, información actual. Cambiemos de tema. En el Cementerio General se implementarán medidas internas para reducir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, que pues se está contagiando del Zika. Luego que la Organización Mundial de la Salud declarara el virus del Zika como una emergencia internacional, varias han sido las alertas que se han emitido por parte de autoridades de salud para evitar los criaderos de zancudos. Por esa razón, también el Cementerio General implementa estrategias internas. Hacemos solicitudes a la unidad de vectores del Ministerio de Salud Pública, quien es la encargada prácticamente de prestarnos el servicio de lo que es la fumigación mensual, ¿verdad?, para eliminar la proliferación. Una campaña de limpieza dentro del Camposanto es la que ya se implementó en el lugar. Sin embargo, de ser necesario complementar con más recomendaciones, las autoridades confirman que se pondrán en marcha. Los usuarios que tienen aquí a sus familiares en todos los nichos, pues cuando vienen a poner flores, el departamento de mantenimiento tiene instrucciones de hacer la limpieza correspondiente para poder eliminar prácticamente todas las flores que quedan prácticamente tiradas o secas. Como un proyecto a mediano plazo, las actuales autoridades proponen continuar con un plan para eliminar el agua y colocar en las jardineras arena húmeda. Sin embargo, el mismo deberá ser autorizado por el Ministerio de Salud. Telediario, información actual. Mientras tanto, representantes de organismos internacionales de salud en Guatemala aseguran que la alerta mundial por el Zika busca reforzar acciones en cada país. La creciente propagación del virus del Zika en al menos 24 países de Latinoamérica llevó a la Organización Mundial de la Salud a declarar emergencia de salud pública global. Esto levantó la alarma en la población, pero la representación de la OPS-OMS en Guatemala habla sobre lo que esto implica. En orden de importancia y de gravedad, yo diría que tenemos primero el dengue, después el chikungunya y después el Zika, que es el cuadro clínico más leve. La importancia, como le digo, la declaratoria de importancia de un evento de salud pública internacional, y eso permite pues crear los mecanismos y los espacios para realizar todas las investigaciones pertinentes. La preocupación es la aparente consecuencia de padecer el virus del Zika, pues se asocia con otras enfermedades. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune donde el sistema inmunológico de la persona, por una equivocación, ataca al mismo organismo.
es decir, ataca y en este caso al sistema nervioso y produce una parálisis progresiva. En el caso de la microcefalia, lo que hay es un problema en el crecimiento del cerebro, ¿verdad? Una disminución en el crecimiento del cerebro, donde algunas áreas no se desarrollan. Según Montiel, muchas personas pudieron tener el virus que solo vive 5 días dentro del cuerpo, sin desarrollar síntomas. Solo el 25% de los infectados tiene un cuadro sintomático. La OMS estima que en Latinoamérica los casos podrían llegar a sobrepasar los 4 millones. Telediario, información actual. En la sesión realizada esta tarde en el Congreso de la República fue juramentado el diputado 158. Además, hay varios decretos aprobados y sobre esto tenemos más detalles. Sí, el detalle completo lo tiene Winston Cano desde el Congreso de la República. Vamos contigo, Winston. Adelante, por favor, te escuchamos. Gracias, Sandri. Muy buenas noches. Y en efecto ya se han cumplido 5 horas de que se esté desarrollando esta sesión plenaria en el Congreso de la República, que vale la pena inició a las 2 de la tarde y en esta como primer punto fue juramentado y tomó posesión el ciudadano Durán Méndez como diputado al Congreso de la República, que como ya lo ha indicado nuestra compañera Vanessa, es el legislador 158 y con esto ya queda integrado el Palacio Legislativo en cuanto al ejercicio que se desarrolla en este poder del Estado. Es de indicar también que durante esta sesión se leyó la iniciativa de ley que fue presentada por el organismo ejecutivo ayer en la presencia del presidente de la República, Jimmy Morales, y esta pasó a la Comisión de Finanzas para que sea analizado en cuanto a los bonos que solicitó el mandatario. También se puede indicar que ya fue aprobado el decreto número 10-2016, que es el acuerdo entre la República de Guatemala y la República de Trinidad y Tobago para la promoción y protección recíproca de inversiones. Eso fue firmado en Puerto España el 13 de agosto del 2013. Así también ya se aprobó el decreto 11-2016. Este es la ley de incremento económico a las jubilaciones de beneficiarios de las clases pasivas civiles del Estado. Con esta aprobación se puede indicar que ya el Congreso detalló que se estará incrementando un monto de 500 quetzales para las personas jubiladas del Estado. Asimismo, se puede indicar también que pasó a segunda lectura la ley constitutiva del Ejército de Guatemala, asimismo la ley de medios de comunicación comunitaria. También se indica que pasó a tercera lectura las reformas a la ley de orden público y la ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural. También se leyó en tercer debate la ley orgánica del Ministerio Público. Esta estará siendo analizada por una comisión determinada. Asimismo, la ley orgánica del Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia. Esta también fue leída en su tercer debate y también tendrá que ser analizada. Esto es lo que se puede mencionar que ha acontecido en el Congreso de la República en estas 5 horas que se han prolongado de la sesión ordinaria que se lleva a cabo en estas instalaciones. Con esta información, compañeros, retornamos con ustedes a los estudios centrales. Gracias, Winston. Buenas noches y no cabe duda que ha sido una tarde productiva para el organismo legislativo. Es correcto, Vanessa. Bueno, y vamos a retomar el tema que teníamos antes de la llamada con Winston y hablábamos del Zika, y es que la Procuraduría de los Derechos Humanos asegura que el sistema de salud pública no está preparado para atender epidemias como esta. Y precisamente sobre el tema fueron consultadas autoridades de salud para conocer cuál es la situación real de los hospitales nacionales. Tras la emergencia global y la confirmación de decenas de casos de Zika en Guatemala, la Procuraduría de Derechos Humanos manifestó su preocupación por este tipo de epidemias. En este momento no estamos preparados para enfrentar ninguna clase de epidemia ni ninguna clase de brote, ¿verdad? La crisis en el sector salud sigue siendo profunda. Hemos llegado a extremos que no contamos ni siquiera con los medicamentos básicos para atender las medidas de emergencia que sean necesarias dentro del sistema de salud, menos contamos con capacidad para atender brotes o epidemias. Ante estas afirmaciones de la Magistratura de Conciencia, consultamos al ministro de Salud para conocer de qué manera harán frente a esta emergencia global y sobre la posición de la PDH.
Mire, no he leído, no me he dado cuenta de lo que ha dicho la PDH, sinceramente. Pero voy a darme cuenta y si quiere el jueves platicamos. El jueves en la tarde quiero dar una conferencia de prensa. Y entonces si quiere les comunicamos a ustedes con mucho gusto. Será hasta el jueves cuando la cartera dé a conocer si existe una estrategia de contingencia o alguna campaña social educativa para minimizar el impacto de este virus que ya vive en el país. Telediario, información actual. Hacemos una pausa esta noche aquí en Telediario. Ya volvemos, quédese con nosotros. Seguimos con más noticias en Telediario. El comisionado Iván Velázquez visitó el Congreso de la República, donde hizo un llamado al diálogo para reformar el sector justicia. El comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, el procurador de los derechos humanos y representantes del Ministerio Público solicitan al Congreso de la República aprobar las reformas necesarias al sector justicia para sacarlo de la precariedad de herramientas y recursos que se encuentran en la actualidad. Se pidió de forma directa a los dignatarios de la nación que se aprueben las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público y fortalecer el mecanismo de la carrera judicial, reformas a la ley de antejuicio y de la ley de amparo para retomar el rumbo y la modernización del sistema de justicia. Las precariedades del INASIR y las necesidades, con todo esto, también de un robustecimiento del organismo judicial, en lo que esperamos que igualmente en esta oportunidad del diálogo hacia una reforma integral del sistema de justicia sean puntos que igualmente se aborden. Los representantes que llegaron ante la instancia de jefe de bloques anunciaron que realizarán una convocatoria social para que pueda trabajar en conjunto con entidades nacionales e internacionales en reformar el sistema judicial. Hemos acordado que vamos a hacer una convocatoria, la integraremos 3 entidades nacionales con el acompañamiento del comisionado Iván Velázquez y con el acompañamiento también del señor Alberto Brunori y la señora Valerie Julián. La secretaria del Ministerio Público, Mayra Vélez, detalló que se dificulta el trabajo para llegar a todo el país por los recursos asignados, ya que a la fecha el 90% del territorio nacional se encuentra sin cobertura de investigación de delitos. Telediario, información actual. Vecinos de la zona 4 de Misco expresaron su inconformidad después de ser notificados sobre un pago mensual que deben realizar. Más detalles de esto se los vamos a presentar en el segmento Quéjese, donde su voz sí se escucha. Personas que viven dentro de Condado Naranjo en la zona 4 de Misco han manifestado su inconformidad, pues 4 meses atrás se ubicó una garita y para agilizar el paso vehicular tienen que cancelar 142 quetzales mensual. Este cobro se suma al que ya pagaban por servicios básicos y seguridad propia del condominio. El negocio de estas personas es obtener alrededor de 300,000 quetzales mensuales, con los cuales estas personas se están enriqueciendo. Nosotros somos buenos ciudadanos, pagamos nuestros impuestos, UCI, boleto de ornato, y no es posible que una empresa venga a querernos cobrar por accesar a nuestras viviendas, mientras que ellos siguen construyendo ahí abajo. En este caso, ¿a ustedes no se les consultó de la imposición precisamente de esta nueva tarifa para poder ingresar? La verdad que no. Cuando nosotros compramos se nos dijo que esto era parte del privilegio que teníamos de vivir en esta zona. Y de un momento a otro vamos a heredar a nuestros hijos una deuda que va a ir incrementando año con año porque no hay ninguna garantía de que se fije en una sola cuota. Dentro de este sector se ubican 10 condominios, que aproximadamente cuentan con 3.562 viviendas. Según los vecinos, no se les consultó en la toma de decisión. No es el pago lo que estamos protestando, sino que es el atropello de los derechos del vecino. Nos pasamos para acá y firmamos un contrato. Ahora, este pago es ilegal a todas luces, ya que no está pactado en la compraventa. De la noche a la mañana, los señores se les ocurre que van a comprar por el mantenimiento. Ellos ponen la cuota, ellos ponen sus condiciones, ¿sí?
para que un contrato de deuda exista, deben haber 2 personas. Esta es la primera marcha, vamos a hacer las marchas que se necesiten para poder bloquear este pago que nos están imponiendo. Los representantes de la Asociación Alameda Norte argumentaron que el nuevo cobro incluye rondas perimetrales y mantenimiento de garitas. Pese a las acciones de inconformidad de los vecinos, el representante legal de la asociación, César Chan, enfatizó que la mayoría de residentes están de acuerdo. No es un cobro para ingresar, es más bien un cobro para brindar una serie de beneficios, un conjunto de beneficios que han sido decididos por la mayoría. Dentro de ellos está la seguridad, el orden, la limpieza y el mantenimiento de una área, una calle que comunica la entrada a todos esos condominios. Los vecinos esperan que se reconsidere la imposición del cobro adicional. Los vecinos aseguran continuar con las manifestaciones de no ser escuchados. Y usted marque la línea contra la impunidad 2410-3200 y quéjese. A nuestra sala de redacción llega información de último momento y es que le han retirado la inmunidad al alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Albarizúes. Bueno, entonces vamos precisamente con Carla Mejía, que está con nosotros. Carla, desde sala de redacción, adelante, te escuchamos. Gracias, Vanessa. Gracias, Andri. Muy buena noche a los amigos televidentes. Como tú bien mencionabas, Vanessa, el alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Albarizúes, le fue retirada la inmunidad por parte de la Corte Suprema de Justicia. Esto porque se dio a conocer que cometió un delito electoral al estar patrocinando al partido Libertad Democrática Renovada Líder en una actividad para el Día de la Madre. Esto supuestamente con fondos de la municipalidad. Por ello, el Ministerio Público deberá de investigarlo por abuso de autoridad. Pero esto después se va a conocer en qué juzgado él estaría rindiendo su primera declaración una vez ya el ente investigador solicite esto, o podría ser también que solicite una captura y él podría ser aprehendido en los próximos días y llevado a torre de tribunales para ser juzgado por este caso. Recordemos que a él también se le interpuso un antejuicio, esto por el hecho ocurrido en Cambrai del derrumbe que surgió el 1 de octubre del año pasado, pero de esta información aún no ha acontecido nada desde el organismo judicial. Esta es la información que tenemos desde la sala de redacción y continuamos con ustedes en el set principal. Muchas gracias, Carla Mejía, por esta información desde nuestra sala de redacción. Seguramente vamos a tener más detalles en los próximos días. Es cierto. Por lo pronto vamos a una pausa comercial. Quédese con Telediario. Seguimos con más información. Ya casi una semana de que se girara orden de captura en su contra, el exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, reapareció públicamente. El exjefe edil se presentó al tribunal al momento de querer ingresar. Agentes de la Policía Nacional Civil lo detuvieron para ponerlo a disposición de las autoridades. El exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, quiso evitar una captura por segunda ocasión. Por ello es que se presentó al organismo judicial de forma voluntaria para una citación en una audiencia de primera declaración. Sin embargo, a la hora de querer pretender a ingresar por la puerta, los agentes de la Policía Nacional Civil lo capturaron. Es parte de la vida. ¿Pero dónde estuvo todo este tiempo? Por lo mismo, por las rodillas y me dieron un certificado médico que presentamos. Y sobre los señalamientos en su contra de malversación de fondos de la vivienda digna, dijo que en el proyecto se invirtieron 10 millones de quetzales, pero todo se basó en el contrato del Consejo de Desarrollo. Dice que ellos hablan de 3 millones y hay 400.000 en Consejo de Desarrollo, o sea que ni ellos mismos calculan bien porque hay 400.000 que no han entregado. El señalado en diversas ocasiones de corromper la municipalidad que presidió en años, pasará la noche en carceletas y será escuchado este miércoles junto a 4 personas más que llevan 8 días encerrados. El exfuncionario ya estuvo una vez en prisión, pero pagó 800.000 quetzales por una medida sustitutiva y de esta forma dejar la cárcel. Ahora será el juez segundo quien determine si le dicta una prisión preventiva o lo beneficia con un arresto domiciliario. Con imágenes de Santos Lainer, reportó Carla Mejía para Telediario, Información Actual.
Seguimos informándole aquí en Telediario. Un testigo protegido reveló que Mónica de Jesús Rivas Gil habría pagado $500,000 de quetzales para que mataran a su esposo, el empresario Byron Andrade Salazar. La mujer fue detenida el domingo pasado cuando regresaba a Guatemala, procedente de Estados Unidos. ¿Qué pensaría usted de una persona que pagaría $500,000 de quetzales para matar a su propio esposo? Mónica Rivas podría haber cancelado esta cantidad para que asesinaran a su cónyuge y así poder quedarse con 23 millones de quetzales de bienes que tenía con su pareja, ya que según la Fiscalía del Ministerio Público, ella planificó todo para que el hecho se hiciera mejor. Ella también le pagó a los de seguridad del empresario Byron Andrade para que se descuidaran de su cónyuge. Usted la realizó con el propósito de hacer vida marital con el señor Juan Carlos Ramírez Acevedo, quien era trabajador de la empresa Recovery S.A. y apropiarse de aproximadamente 23 millones de quetzales. Esta imputación le hicieron derivado de un testimonio que hizo uno de los que supuestamente participó en los hechos. De la muerte de este señor ahí en las canchas, en la zona 10. Según el MP, Rivas ya tenía una relación sentimental con Juan Carlos Ramírez, quien está prófugo de la justicia, antes de la muerte de su esposo, y hasta reprodujeron un video de declaración de amor. Quiero pedirle que sea mi esposo, y que no importando la fecha que elijamos juntos, de antemano le confieso que usted para mí, para mi vida, ya representa la mejor esposa que cualquier hombre desearía a su lado. Rivas se defendió diciendo que ella sí peleaba con su esposo, era para defender a sus hijastros. Además, ellos mismos le quitaron las empresas. El diario Información Actual. Y en torno a este mismo caso, hace unos momentos resolvió el juez Miguel Ángel Gálvez. Este caso se conoce como Perfect. Vamos a enlazarnos con la unidad móvil porque Milton Jack nos va a brindar más detalles al respecto. Milton, adelante, buenas noches. Vanessa, Andri, muy buenas noches para ustedes y un saludo muy especial para cada uno de nuestros televidentes. Hace algunos minutos acaba de finalizar la audiencia en el caso Perfect y es que precisamente el juez Miguel Ángel Gálvez dictó libertad para Mónica de Jesús Rivas Gil y Jaime Barahona, esto por falta de mérito. Y es que según el juez, el Ministerio Público reprodujo precisamente un audio que no estaba dentro de la carpeta judicial de un colaborador eficaz. Además, existieron diversas contradicciones a la hora que el Ministerio Público argumentara los señalamientos en contra de los implicados. Pero será el mismo juez Miguel Ángel Gálvez quien nos dé más detalles al respecto. Ahora, con relación a la acción, al ejercicio de la acción penal y la acción que les corresponde a los querellantes, esto sí, definitivamente no se puede conciliar, al menos dejando claro que no vaya a haber una confusión, porque es así, el asesinato por el asesinato y por el parricidio es que se decreta la falta de mérito, el arraigo, que vayan a firmar y que si son citados y no comparecen se va a dictar la orden de aprehensión, o sea, quedamos claros en este sentido y le da margen al Ministerio Público, querellantes y a ustedes. Usted dice que tiene todos los documentos, incorpórenlos, no hay problema. Y en una oportunidad nos vamos a sentar, solo que nos vamos a poner de acuerdo para fijar una audiencia en 2 días, porque así pues nos da tiempo a almorzar, ya no almorzamos, y así a veces es demasiado cansado, pero el problema es que mañana ya no voy a seguir. Es importante mencionar que en las próximas horas se les dictará arraigo a los implicados y cada semana deberán asistir al Ministerio Público para firmar el libro de asistencias. Este reporte a esta hora de la noche. Más adelante les estaremos trasladando información desde nuestra unidad móvil. Mientras tanto, regresamos con ustedes a los estudios centrales. Milton, muchas gracias por este reporte desde nuestra unidad móvil allá en Torre de Tribunales. Y hay más noticias. Aldo Estuardo García Morales fue juramentado como ministro de Comunicaciones en sustitución de Sherry Ordóñez. Bueno, y es que ella dejó el cargo después de varios señalamientos en su contra. Este martes fue juramentado de manera hermética el tercer ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Aldo Estuardo García Morales es el nombre de quien ahora dirigirá el ministerio. El funcionario sustituye a Sherry Ordóñez, quien abandonó el cargo luego de ser duramente criticada por la prensa y por diversos sectores, luego de haber sido descubierto que había sido contratista del Estado y haber sido denunciada también por contribuyente con mora dentro de un listado publicado por la Superintendencia de Administración Tributaria SAT.
definitivamente para poder optar al cargo necesita dejar de ser representante legal y tengo entendido que se revisó toda la papelería. El Ejecutivo está procediendo conforme la ley se lo faculta. Las autoridades afirmaron que Morales es el candidato idóneo para el cargo, callando así toda especulación. Telediario, información actual. Seguimos con la información esta noche. La Procuraduría General de la Nación denunció en el Ministerio Público a los responsables de firmar el pacto colectivo con los trabajadores del Congreso. Y esto lo hicieron por considerar que cometieron varios delitos que dañan los intereses del Estado. ¿Qué pasa con ese pacto? Que algunas de sus cláusulas son perjudiciales económicamente para el Estado. De esta forma, la Procuradora General de la Nación explica del por qué acudir al Ministerio Público y presentar una denuncia en contra de los responsables de firmar el pacto colectivo del Congreso. Una acción que buscaría al expresidente del Legislativo, Jorge Méndez Gerbruger, y a aquellos diputados o funcionarios que negociaron y suscribieron dicho pacto en 1994, ya que incumplieron los requisitos de ley. En este caso hay normas expresas en la Constitución, en la ley del presupuesto, en la propia ley de sindicalización y huelga del Estado, que obliga a que cuenten los funcionarios con un dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto. Aunque será el Ministerio Público quien detalle a los responsables y delitos a determinar, la Procuraduría considera que esto incluye al ministro de Trabajo, que lo avaló. El ministro de Trabajo, previamente a homologar un pacto, tiene que revisar si se reúnen los requisitos de ley. Y uno de los requisitos, obviamente, es preguntarle al Ministerio de Finanzas si se cuentan con recursos para hacer frente. Y con esta denuncia de la Procuraduría ante el Ministerio Público se busca dejar un precedente. Al mismo tiempo se investiga más de una docena de pactos colectivos que fueron firmados y de los que se asegura podrían derivar en nuevas acciones judiciales. Con imágenes de Daniel García, reporta Maino Lorenzo para Telediario, información actual. Y así nos despedimos esta noche. Los invitamos para que mañana a las 5:45 de la mañana se levante con nosotros en Telediario al amanecer. Por lo pronto descanse y sigue informado a través de las redes sociales de Telediario. Buenas noches. Pásela bien.